Hola amigos, te saluda el pastor Charlie Martínez. Me alegra mucho que hayas hecho clic en este video. Deseo que tu vida sea impactada por este mensaje. Entremos en la palabra de Dios. Voy a llevarles al Salmo 51, el versículo 12, un mensaje que Dios puso en mi corazón, un tema a tratar el día de hoy, y quiero que arranquemos con este versículo que escribe el rey David. Dice: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que yo esté dispuesto a obedecerte. Yo no sé ustedes, pero yo veo a mi alrededor y veo a mucha gente que no tiene gozo, que no tiene alegría. Mucha gente ansiosa, mucha gente deprimida, mucha gente triste, mucha gente amargada, aún cristianos. Digo, se supone que los cristianos deberíamos sonreír, pero hay mucho cristiano amargado. Genuino pero amargado, ¿sí? Noble pero triste, o no sé, o sea, hay mucha gente dividida, mucha gente resentida. Hoy quiero hablarles de lo que yo llamo el secreto a la felicidad duradera. El secreto de la alegría duradera. Porque la felicidad es algo que todos anhelamos, pero pocos lo experimentan. Y es porque hay tantos ladrones de la felicidad. Para algunos, lo que les ha robado la felicidad son los resultados de las recientes elecciones. Quizás no ganó tu candidato. Para otros son los cambios inminentes. Para otros es la incertidumbre económica o una crisis de salud o problemas familiares. Para muchos lo que les roba la alegría es la sobrecarga mediática, una exposición constante a noticias angustiantes a través de diversos canales de comunicación, a través de las redes sociales. Otro ladrón de la felicidad para muchos son los mentados Dallas Cowboys que no saben ganar año tras año. Y claro, la suegra siempre se deja usar para robarnos la felicidad también. Digo, hay muchas cosas que si nos dejamos vamos a perder el gozo. Además de esto está la gente, el hecho de que la gente, todos sufrimos de un fenómeno psicológico conocido como el sesgo negativo. Es parte de nuestra naturaleza caída tener una reacción mental y emocional más intensa a los sucesos negativos que a los positivos. El trauma de los acontecimientos negativos suele durar más que los bonitos recuerdos de los eventos positivos. Según el Instituto Gottman, se necesitan entre 5 a 7 experiencias positivas para neutralizar el impacto emocional de cualquier experiencia negativa. Entonces, en el Salmo 51 vemos que el rey David acaba de salir de una temporada de pecado y de profundo dolor. Y lo que él pide al Señor es: restáurame el gozo de la salvación. Él no pide dinero, no pide poder, no pide descanso. Él pide la restauración del gozo. Y aquí es una premisa muy importante sobre la cual arrancar. La verdadera felicidad es un don de Dios. La alegría que Dios da es mejor que una simple felicidad. La alegría de Dios y la felicidad se sienten igual, pero una es duradera mientras que la otra siempre va de paso. Es fugaz. De hecho, la palabra felicidad viene de una palabra en latín que significa casualidad, significa suerte. Por eso mucha gente no tiene felicidad, o cuando la tiene es muy fugaz. ¿Por qué? Porque depende de lo que está aconteciendo a su alrededor, depende de su suerte, depende de las casualidades, de las circunstancias. Si la circunstancia está bien, tienen felicidad. Si la cuenta bancaria está bien, tienen felicidad. Pero en el momento que entran en una prueba o entran en dificultad con la salud o con la familia, se va la felicidad. ¿No les gustaría a ustedes tener la esperanza
de que hay un gozo, hay una alegría que puede ser permanente. Hay un gozo que viene de Dios, que no se va y viene con el viento o con la situación, sino que depende de nuestra relación con Dios. El gozo que Dios da es en base a algo inmutable, y ese es Dios mismo. Malaquías 3 versículo 6 dice: yo soy el Señor y yo no cambio. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y de ese gozo les quiero hablar el día de hoy. Quiero dirigirles su atención a otro personaje bíblico. Este está en el Nuevo Testamento, que también, como David, entendía el secreto del gozo duradero, y ese es el apóstol Pablo. Pablo una vez se llamó Saulo, y cuando era Saulo era un hombre enojado, amargado y por ende muy malo. Era un hombre consumido por su odio hacia los cristianos. Buscaba destruir a todos los creyentes y a todas las iglesias. Pero llegó un momento decisivo en el camino a Damasco, durante una de sus misiones, donde todo cambió. Dice la Biblia que una luz resplandeciente lo cegó y lo detuvo, y de pronto escuchó la voz de Jesús. Hechos 9:4: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento todo cambió. Saulo se dio cuenta que el mismo Jesús que él venía odiando era el Salvador resucitado, que lo había amado y había muerto por él. Y esta revelación aplastó el orgullo de Pablo, quebrantó su ira y lo llenó de un gozo que solo podía venir de conocer a Cristo. De hecho, por eso le cambiaron el nombre, porque era una persona completamente diferente a partir de ese momento. Pero lo interesante es que incluso después de su conversión, la vida de Pablo no fue nada fácil. De hecho, yo aquí tengo que aclarar, porque a veces en el afán de persuadir a la gente de que necesitan un Salvador y que necesitan ser perdonados de sus pecados, hay predicadores, hay maestros de la Biblia que suelen decir cosas como: si tú le entregas tu vida a Jesús, van a desaparecer tus problemas. Yo no le voy a echar esa mentira. Es más, a veces vienen más problemas, porque se enoja el diablo. Usted ya no le pertenece a él y ahora ataca con más ganas para tratar de desanimarlo. La diferencia es que antes, sin Cristo, teníamos problemas. Con Cristo también tenemos problemas, pero sin Cristo no había solución. Con Cristo hay solución. Sin Cristo no había paz. Con Cristo hay paz. Sin Cristo no había esperanza, pero con Cristo hay esperanza. Esa es la diferencia. Pero la vida de Pablo no fue nada fácil. Casi todos los días experimentaba peligro mortal y dolor físico. Lo encarcelaban con frecuencia, muchas veces lo azotaron, experimentó el naufragio en el mar, enfrentó muchos peligros en sus viajes contra ladrones y las duras condiciones climáticas, soportó hambre, sed y muchas noches de insomnio, pero nunca perdió su alegría, nunca perdió el gozo. Pablo era un tipo increíble, fuera de serie. A Pablo en varias ocasiones lo expulsaron de las ciudades por predicar a Jesús, y él se iba con gozo. Otras veces lo golpearon por predicar a Jesús. En cuanto se recuperaba, regresaba al mismo pueblo donde lo habían golpeado alegremente a seguir predicando. Pues era un tipo loco, terco, pero lleno de gozo. ¿Sí? Y aún así, lo vemos en Filipenses. Y la carta a los Filipos es algo que realmente debería impactarnos a todos. Porque de hecho fue escrita desde la celda de la cárcel donde estaba Pablo. O sea, a Pablo lo metían en la cárcel y cantaba alabanzas a la medianoche. Se ponía a escribir escritura. Y de hecho fue en una celda donde escribió su carta a los filipenses, que muchos teólogos la llaman la epístola de la alegría, porque ese es el tema central de los filipenses, la alegría. Él estaba allí como un prisionero romano. Su caso
se iba a resolver próximamente, y una de dos cosas: o iba a ser absuelto o iba a ser decapitado. Pero aún así, en esa incertidumbre, solo resuma alegría y agradecimiento en su carta. De hecho, es un breve libro de solo 4 capítulos, pero la palabra alegría o regocijo aparece 16 veces dentro de una cárcel. Entonces, lo que quiero hacer el resto de nuestro tiempo juntos es que miremos más profundamente solo el primer capítulo de Filipenses, y quiero resaltar lo que yo llamo el secreto de Pablo para el gozo duradero. Una fórmula de 4 elementos. El primero es este: el Dios de Pablo. Pablo tenía gozo porque la fuente de su gozo era Dios. Y era una alegría constante porque Dios es inmutable, Dios es constante, Dios no cambia. Filipenses capítulo 1 versículo 1: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos gobernantes y los diáconos. Ahora, quiero que miren ese versículo, porque sería muy fácil pasar por alto este versículo y verlo simplemente como un saludo inicial en su carta. Pero en realidad, esta es la declaración inicial sobre una vida de alegría duradera, e incluye esta verdad fundamental: para disfrutar el gozo duradero tienes que ser parte del pueblo santo de Dios que pertenece a Cristo Jesús. Otra versión utiliza la palabra santos, a los santos en Filipos. O sea, tienes que ser un santo para disfrutar la alegría. Y aquí muchos dirían: pastor, yo quedo descalificado porque lejos estoy de ser un santo. Pero es que la palabra santo no es lo que tú piensas. Santo no es perfecto. Santo simplemente significa separado. Es decir, si tú te has separado del mundo y buscas servir a Dios, aunque imperfectamente, aunque cometes errores, aunque a veces caes, aunque a veces fallas, pero de manera intencional te has separado de tu antigua manera de vivir, del mundo, y estás buscando servir a Dios, entonces tú eres un santo, no por tus méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Cuando Dios te ve, no te ve a ti y a tus flaquezas. Él ve la perfección de su Hijo, ve el sacrificio de su Hijo, ve la santidad de su Hijo, y tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Estás conmigo esta tarde? Entonces, si has apartado tu vida para seguir a Jesús, eres un santo, y como tal tienes acceso a una vida de alegría. Ahora ya tiene sentido por qué en nuestro texto inicial, cuando David busca recuperar su gozo, él clama a Dios, porque Dios es la fuente del verdadero gozo. Solo los creyentes tienen pleno derecho a una vida de verdadera alegría. Y aquí la carta de Pablo está dirigida específicamente a la iglesia de Filipos, a toda la congregación, incluyendo los líderes y los diáconos. Y esa es una buena noticia, porque significa que ustedes que están aquí en Iglesia Vital, también para ustedes es el gozo duradero que ofrece el Señor. Pero debes entender esto, que la alegría que Dios da no se fabrica. No es algo que tú puedes adquirir mediante la fuerza de voluntad. El gozo es mencionado en Gálatas como fruto del Espíritu. En otras palabras, se experimenta a través de una relación continua con Dios. Jesús lo dijo así en Juan 15:5: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. O sea, ¿qué tiene que hacer una rama para producir fruto? Estar apegada al tronco. O sea, ser parte del árbol y no separarse. El que permanece en mí, de la misma manera dice Jesús, va a producir el fruto de Jesús, el fruto del Espíritu, que incluye en este caso el gozo. Yo quiero, para ilustrarlo, que lo pienses en términos de unos enamorados. Digamos que salen 1 o 2 veces por semana, pero incluso cuando no hay presencia física, hay una conexión constante porque se aman. Y pues están las llamadas telefónicas, están los mensajes de texto, se ponen emojis de corazones en cada foto que publican en línea.
Los que tenemos más edad recordamos cuando andábamos ahí cortejando a nuestra pareja, simplemente lo único que teníamos eran las llamadas telefónicas. Y a veces, antes de los celulares, pues tenías que estar ahí apegado al teléfono de la casa, esperando que te cumpliera la hora que dijo que iba a llamar. Y como no tenías celular en el bolsillo, por donde quiera que ibas, reservabas tus conversaciones para el final del día. Y en la noche, allí contabas todo lo que te había pasado en el día. Te tardabas 1 hora, 2 horas. A veces nos veníamos quedando dormidos en el celular y decíamos, bueno, amor, ya voy a colgar. Ok, yo cuelgo cuando tú cuelgues. Cuelga. No, cuelga tú. No, cuelga tú. No, yo cuelgo cuando cuelgues. A ver, muéstrenme con las manos, ¿cuántos se quedaron dormidos por lo menos una vez en el teléfono hablando con su novio, con su novia? Suele pasar. Ahora, esto que yo les estoy ilustrando, eso es lo que significa permanecer. Porque incluso cuando no estabas físicamente presente, estabas conectado. Cuando no estabas hablando, estabas pensando en la próxima vez que ibas a hablar con él o con ella. Cuando no estabas presente, estabas pensando en la próxima vez que ibas a estar presente. Y toda esa anticipación hacía que los encuentros físicos fueran todavía más emocionantes. Eso es lo que significa permanecer. ¿Por qué te lo ilustro así? Porque a la iglesia venimos 1 o 2 veces a la semana. El domingo, y si aprovechas de otras de las actividades que tenemos entre semana, 2 o 3 veces a la semana. Pero estar conectado a Jesús, permanecer en Él, no se limita solamente a las reuniones en la iglesia. Quiere decir que tú estás hablando con Dios diariamente, estás en su palabra diariamente, estás cantando salmos diariamente, estás meditando en su palabra, buscas su dirección, buscas honrarle, y toda esa anticipación va edificando y va construyendo en ti más emoción para cuando se llegue el domingo, para cuando vienes a la casa del Señor. Yo no sé ustedes, pero yo no vengo a sentir la presencia de Dios, yo vengo ya sintiendo la presencia del Señor, y contribuimos a la atmósfera, porque no estamos sacando, estamos dando y estamos alabando al Señor. Eso es lo que significa permanecer. ¿Recuerdan que les dije que la palabra gozo o regocijo aparece en la corta carta a los Filipenses? 16 veces. Pero ¿sabe cuántas veces aparece la palabra Cristo? Solo en el primer capítulo, 18 veces. O sea, la alegría y el gozo de Pablo dependían del Cristo de Pablo. Él tenía profundo gozo y duradero. ¿Por qué? Porque tenía a Cristo. Por eso siempre estaba gozoso, siempre estaba conectado a la fuente. Número 2, el sistema de apoyo de Pablo, la iglesia. Esto también contribuía a su gozo. Mire lo que dice el versículo 3: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Mire, entregar la vida a Jesús es una experiencia que te cambia la vida, te llena de gozo, porque el Espíritu de Dios viene a vivir en tu corazón y es lo que produce la alegría. Pero ¿cómo se mantiene esa alegría? Bueno, el gozo del Señor florece y se mantiene en el contexto de una familia espiritual que es la iglesia. Una comunidad de creyentes que nos alentamos unos a otros, oramos los unos por los otros, nos desafiamos y caminamos juntos en la fe. Entonces las palabras de Pablo a los filipenses nos recuerdan que Dios nunca tuvo la intención de que caminaras con Cristo solo. Él diseñó la iglesia para ser tu familia espiritual. La gente a veces me pregunta, porque uno de los retos en una iglesia del tamaño de la nuestra y con múltiples servicios es que es muy fácil entrar el domingo y salir y no conviviste con nadie. O sea, la experiencia, la alabanza, la palabra, quizás tú dices gloria a Dios, increíble, pude sentir a Dios, pude recibir su palabra, pero no conviví con mucha gente. Gracias a Dios ahora tenemos el café, que los que quieran ir de pronto allí pueden convivir. Pero aparte de eso, es muy fácil
entrar y salir y no conectaste con gente. Y hay mucha gente que a veces se acerca y dice: pastor, me encanta la iglesia, pero ¿cómo puedo conectar? ¿Cómo puedo crear relaciones, amistades significativas? Y yo les digo: mire, yo voy a sonar bien parcial porque soy el pastor, pero lo que les voy a decir lo digo de experiencia propia y por los testimonios de los demás. Yo he visto que la mejor manera de conectar con gente es empezar a servir en la iglesia. Porque cuando tú sirves, vas a elegir servir en un área que te interesa, algo que quizás se apega a tus habilidades o a tus pasiones, a tus deseos, ¿no? Entonces, desde entrada, cuando encuentras a los demás sirviendo en la misma área, ya tienes algo en común con ellos. Y a medida que sirves, interactúas y vas creando amistad, vas creando relaciones. Y hay muchos aquí que pueden testificar que ahora los que son sus amigos dentro de la iglesia son los que sirven junto a ellos, o que alguna vez sirvieron juntos. Yo sé que suena muy parcial, pero es la verdad. Ese es parte del diseño de Dios para la iglesia, que seamos una familia, que sirvamos como un sistema de apoyo. ¿Recuerdan ustedes la historia de Jesús la noche que fue arrestado? Dos de sus discípulos lo traicionaron. Normalmente pensamos en Judas como el traicionero, pero eran dos. Pedro lo negó 3 veces. Pedro y Judas tenían más en común que en contra, porque los dos negaron a Jesús, los dos traicionaron a Jesús, y los dos hasta cierto punto se arrepintieron. Porque Pedro se arrepintió, lloró amargamente, y Judas, al igual que Pedro, ya iba camino al arrepentimiento. Dice que también se sintió abrumado por la culpa. De hecho, fue con los líderes religiosos y les regresó las monedas que le habían pagado. Pero aquí es donde Judas cometió el peor error de su vida. A diferencia de Pedro, que regresó al grupo, Judas se aisló. Judas no regresó con los discípulos, y la única diferencia entre Pedro y Judas fue que uno regresó al grupo y el otro no. Y allí, en esa soledad, es donde fue abrumado por un sentido de culpabilidad, de pena, de vergüenza, que lo llevó a quitarse su propia vida. ¿Te das cuenta? Para esto existe el grupo, porque todos hemos sido un Pedro, todos hemos sido un Judas, que le hemos fallado a Dios. Pero yo te invito: jamás vuelvas a ser un Judas, sé un Pedro. Vas a fallar, tendrás flaquezas, deficiencias, pero siempre regresa al grupo, porque aquí vas a encontrar aliento, aquí vas a encontrar comprensión, aquí vas a encontrar a otros Pedros que también le ha fallado al Señor, pero han sido restaurados, tienen el gozo de la salvación, y el simplemente verlos, tú vas a decir: si Él pudo restaurar su gozo, yo también lo puedo restaurar. Si Dios lo perdonó a ella, Dios también me puede perdonar a mí. El enemigo nos engaña a veces con esto. Nos hace sentir pena y vergüenza como para que nos aislemos. El otro día en el mall de McAllen me acerqué a un joven que hace tiempo no lo había visto y le dije: hey, no te he visto en la iglesia, ¿qué pasa? Me dice: pastor, yo le voy a ser franco, no le voy a andar con rodeos. ¿Para qué voy a ir a hacerle del hipócrita? Si yo sé que no ando bien con Dios, ¿para qué voy a la iglesia? Y yo me le quedé viendo y le dije: oye, ¿y cuando te enfermas piensas igual con lo del médico? Me dice: ¿cómo? ¿Acaso tú dices: ¿sabes qué? Si yo sé que no me siento bien, ¿para qué voy a ir al médico? Y me dice: no, pues se supone que por eso voy. Le dije: exactamente. Si no te sientes bien, vas al médico. Si no andas bien espiritualmente, es cuando más debes de visitar la casa de Dios, es cuando más debes de buscar a Dios. No te dejes engañar. ¿Cuántos están aquí? Para eso existe la iglesia. Ahora, por el otro lado, cuando llegue esa gente con problemas, con pecados, que no se parecen a nosotros, que no hablan como nosotros, nosotros tenemos que estar listos para recordar la gracia que se nos ha dado y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dar comprensión, dar amor. ¿Está conmigo? El sistema de apoyo de Pablo era la iglesia. Miren Eclesiastés 4:10. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas.
sea, no fuimos creados para hacer la vida cristiana solos. La iglesia se necesita para ánimo, como ya mencionamos. También la iglesia crea en nosotros un sentido de responsabilidad, porque el crecimiento en Cristo requiere discipulado. Y una familia espiritual nos hace responsables. Permite que creyentes de confianza inviertan en nuestras vidas, hablen y ofrezcan orientación espiritual. La iglesia te recuerda que eres parte de algo más grande que tú mismo. Te ofrece oportunidades para la adoración corporativa. ¿Cuántos saben que adorar juntos es importante? Digo, a mí me encanta adorar en mi carro, adorar en mi casa. Para mí, el mejor momento para adorar a Dios para mí es en la regadera. Yo no sé cuántos adoradores de la regadera, o no pero en la regadera hay. Para mí es toda una experiencia, porque ahí estoy solo. El azulejo como que crea un eco, y ahí canto y me oigo bien bonito, ¿sí? Y luego yo escojo mis cantos favoritos, porque los de la alabanza no siempre escogen mis cantos favoritos. Yo ahí escojo los que a mí me gustan, los que a mí me llevan a la presencia del Señor. Y luego el vapor que va subiendo del agua caliente me hace sentir que es la Shekinah gloria del Señor, ¿sí? Y yo allí canto, oro, me pongo las manos, me caigo, me levanto. O sea, para mí es toda una experiencia, ¿sí? Y eso es bueno y es válido, pero adorar en la iglesia crea en nosotros una disciplina, porque ¿qué crees? El sermón no lo escoges tú, la alabanza no la escoges tú. Entonces, cuando empieza la introducción de una alabanza y tú dices, ay, esa canción no me gusta, estamos para recordarte que no es para ti. O sea, aunque no te guste, la canción no es para ti, es para Dios. Entonces, cuando te cae el 20, tú dices, aunque no me guste, pues voy a adorar, voy a cantar, porque es para Él. Y vas creando una disciplina. Cada vez te vas siendo menos egoísta. Pones tu enfoque en Él. Y luego se predica la palabra que trae corrección. Todo eso es necesario. La iglesia también existe para guardar tu enfoque. La vida puede distraernos, pero en una familia espiritual nos mantenemos enfocados en nuestro propósito, que es glorificar a Dios y hacer discípulos. La iglesia nos recuerda nuestro llamado y nos mantiene en la misión. O sea, por eso me encanta, por ejemplo, el servicio de oración los miércoles. Porque tú vienes aquí y la gente podrá decir, yo puedo orar en casa. Sí, pero a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay algo de separar un tiempo y de venir al santuario rodeado de otros creyentes que nos enfoca para meternos en la oración. O sea, difícilmente solemos orar en casa porque hay tantas distracciones. Pero para eso existe la iglesia, para traerte al enfoque y volverte a centrarte en Dios. Número 3, otro elemento del secreto a la felicidad duradera era el propósito de Pablo. Diga conmigo, propósito. El propósito de Pablo era avanzar el evangelio. Miren lo que dice Filipenses 1, versículos 12 al 13. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar, o sea, en la cárcel, recuerden que él está en la cárcel, ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Mire esto. O sea, Pablo le encuentra sentido hasta a sus cadenas, hasta a la cárcel. Es lo que hace el propósito. El propósito le da sentido a tu dolor y convierte a tus obstáculos en oportunidades. Entonces, el propósito es el antídoto a la desesperanza. Nos da una razón para seguir adelante. Los estudios han demostrado que las personas con un claro sentido de propósito experimentan niveles más bajos de depresión y niveles más elevados de felicidad. Un estudio del 2019 publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias encontró que las personas con un sentido de propósito tienen un 25% menos de probabilidades de sufrir problemas de salud mental. Una encuesta de la Asociación Americana de Psicología reveló que las personas motivadas por un sentido de propósito se recuperan más rápidamente de la adversidad. Y es lo que vemos en Pablo, porque
Si había ocasión para caer en depresión para Pablo, era dentro de la cárcel. Pero en algún momento a Pablo se le ocurrió: hasta esto le sirve a mi propósito. Porque él había querido llegar a Roma como evangelista, llegó como prisionero, pero el mensaje no había cambiado, el propósito no había cambiado. Entonces Pablo se le ocurre: puede que mis manos estén atadas, pero las manos de Dios no están atadas. Si Dios pudo usar la vara de Moisés, los cántaros de Gedeón, la onda de David, puede usar las cadenas de Pablo también. Y luego se puso a estudiar. Dijo: mira, aquí me custodian las 24 horas del día. Literalmente me encadenan a un soldado 4 veces al día. O sea, los turnos cambiaban cada 6 horas. Entonces él decía: me tocan 4 soldados por día. A fuerzas están atados a mí, a fuerzas me tienen que escuchar y les voy a predicar. Entonces imagínese usted como uno de esos soldados, encadenado a un hombre que oraba sin cesar, que cantaba himnos a la medianoche, que escribía cartas repetidamente a las iglesias, a los cristianos de todo el imperio. Imagínese usted como uno de esos soldados y Pablo siempre entrevistándolo a usted: ¿y cómo está tu vida espiritual? A ver, cuéntame tú, ¿cómo andas con Dios? Entonces, no pasó mucho tiempo antes de que algunos de estos soldados pusieran su fe en Cristo. Las cadenas de Pablo le dieron contacto con soldados y oficiales que tal vez nunca hubieran escuchado el evangelio si Pablo hubiese sido un hombre libre. Entonces las cadenas de Pablo no solo le dieron contacto con los perdidos, sino que también dieron valor a los creyentes. Miren lo que dice Filipenses 1:4. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. O sea, ¿cómo no iban a cobrar valor? La gente decía: si Pablo puede predicar en la cárcel, nosotros podemos predicar en libertad. Si Pablo puede ser un testigo de Jesucristo encadenado, nosotros podemos ser testigos de Jesucristo en libertad. Cuando vives para el propósito de Dios, entonces experimentas esa alegría, esa resiliencia, esa paz que el mundo no te puede ofrecer, porque tu propósito es tu ancla. Te ancla en la esperanza, porque sabes que tu vida, estés pasando un buen momento, un mal momento, una buena temporada, una mala temporada, tu vida tiene un significado eterno, tiene un propósito divino. Entonces la vida de Pablo nos demuestra esto, que el propósito no nos quita las cadenas, les da significado. No nos quita las pruebas, pero les da significado. Y a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan a bien. Alguien dígame: gloria a Dios. Y número 4, la mentalidad de Pablo. La mentalidad de Pablo. Pablo tenía un enfoque singular en Cristo. Toda su vida, toda su existencia se centraba en Cristo. Filipenses 1:21. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. La Reina Valera lo dice así: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, la vida de Pablo, que estaba marcada por dificultades, por adversidades, sin embargo, él experimentaba una alegría inquebrantable porque su enfoque era clarísimo. Este era su lema: para mí el vivir es Cristo y el morir es todavía mejor, porque puedo estar con Él para siempre. Esta perspectiva le permitía a Pablo afrontar cualquier desafío o cualquier peligro sin temor, con perfecta paz y con alegría. Porque ¿qué le ibas a decir a un tipo que su más grande anhelo era estar con Cristo? Te voy a matar, dale. O sea, me vas a enviar a donde quiero ir.
me vas a hacer lo que más anhelo, estar con Cristo. Entonces él tenía una perfecta paz, él no tenía ningún tipo de temor. Entonces esta perspectiva le ayudaba a cumplir su propósito y su misión. Este enfoque singular ponía cosas menores en perspectiva. Uno de los mayores asesinos de la alegría hoy en día es la ansiedad. ¿Y saben ustedes lo que significa la palabra ansiedad? La palabra ansiedad significa sentirse dividido, como quien está jalando tu mente y tu cuerpo físico en diferentes direcciones. Y esto causa tensión y te produce ansiedad. Entonces no me pierdas aquí porque estoy a punto de simplificarte la vida. El problema con la ansiedad es que te están jalando en diferentes lados. No sé a cuánto les ha pasado que de pronto se vuelve bien lento su computadora o su teléfono y le buscas, lo golpeas, lo apagas, lo enciendes, lo reinicias, solo para venir a darte cuenta que el problema es que tenías demasiadas aplicaciones o demasiadas ventanas, como dicen, abiertas, y a medida que las vas cerrando se va componiendo el celular. Así pasa en nuestras vidas. Muchos de nosotros no funcionamos adecuadamente, mucho menos experimentamos el gozo, porque tenemos demasiadas aplicaciones abiertas, tenemos demasiadas cosas que nos roban el enfoque, que nos distraen. Y lo que tienes que hacer es cerrar todas esas aplicaciones, cerrar todas esas ventanas, eliminar todas esas distracciones y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas me serán añadidas. O sea, si yo me enfoco singularmente en Jesús, todo lo demás que yo necesito, si yo me enfoco en lo que Él me ha llamado a hacer, Dios me va a proveer todo lo que yo necesito. Todo lo demás me será añadido. Entonces, tenemos que aprender a cambiar nuestra oración. Muchos hemos pasado la vida tratando de descubrir cómo ganar, cómo tener éxito. Realmente debemos decirle al Señor: Señor, enséñame dónde tener éxito. Enséñame dónde. Señor, muéstrame dónde. Ayúdame a poner en orden mis prioridades. Si el objetivo principal de mi vida no eres tú, entonces reajusta, realinea mi enfoque. Devuélveme el gozo de mi salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. El enfoque de Pablo, esa mentalidad singular, lo liberó de las distracciones y preocupaciones que a menudo nos roban el gozo. En lugar de buscar cosas temporales, él perseguía tesoros eternos. Y yo te invito a ti a hacer lo mismo. Pon a Cristo en el centro de tu vida. Hazlo a Él el centro y el fundamento de todas tus decisiones, de todas tus relaciones, de tus finanzas, de tus rutinas diarias. Es más, los voy a dejar con esto. Vamos a utilizar Filipenses 1:21 como nuestra prueba de fuego en la vida. O sea, todo lo que hagas, ponlo o fíltralo a través de Filipenses 1:21. Quiero que me lo pongas acá. Dice: pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Vamos a ponerlo con blancos, con unas lagunitas en blanco. Para mí el vivir es, ¿qué dijo Pablo? Cristo. Y el morir es, otra vez, para mí el vivir es Cristo y el morir es. Ahora, yo quiero que usted haga esta actividad conmigo en su mente. Vamos a rellenar esos espacios en blanco, porque si usted le pone: para mí el vivir es dinero, entonces el morir es la bancarrota. Si usted le pone allí: para mí el vivir es la fama, entonces el morir es ser olvidado. Para mí el vivir es estatus o poder, entonces el morir es perderlo. Si usted le pone allí: para mí el vivir es mi cónyuge, pues el morir es el divorcio. ¿Sí? Para mí el vivir son los Cowboys, pues el morir es esta temporada que están teniendo. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Qué quiero decirles? Si tú llenas ese primer espacio con cualquier otra cosa que no sea Cristo, se te puede ser quitada. Tú llenas ese primer espacio con cualquier otra cosa que no sea Dios y no es constante, y se te elimina eso que tú rellenaste en ese primer blanco, y se lleva tu felicidad. Pero cuando tú, como Pablo, dices: para mí el vivir es Cristo, el morir
es ganancia. El morir es todavía mejor. Te lo resumo así. Hay una cosa que no puedes perder, y esa es la presencia de Dios y el amor de Dios por ti. Jesús dijo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces te lo resumo así: no dejes que nada compita con Cristo. Es más, somételo todo a Cristo. Que nada compita con tu relación con Dios. Somételo todo a Dios. Al igual que Pablo, deja que Dios sea tu fuente, deja que la iglesia sea tu sistema de apoyo, que avanzar el evangelio sea tu propósito y que perseguir a Cristo sea tu enfoque, tu mentalidad singular. Mis queridos hermanos, esa es la fórmula para la alegría duradera. Y vendrá lo que venga, soplarán los vientos, correrán los ríos, van a amenazar las tormentas, pero tú que estás anclado en Cristo Jesús no serás movido. El gozo del Señor será siempre tu fortaleza. Si lo crees, dale 10 segundos de tu mejor adoración al Rey de toda la gloria. Ponte de pie conmigo. Meditando en este momento que tendríamos juntos, sentí que el Señor me decía: hay personas que hace tiempo no han podido reír, no han podido sonreír. Hace tiempo que no sienten la perfecta paz del Señor. Y hay muchas cosas hoy en día que te están robando la felicidad. Y tú quieres volver. Es más, has ansiado. En estos mismos días le has pedido al Señor: Señor, yo quiero volver a sentir la felicidad. Yo quiero volver a sentir el gozo. Quiero volver a sentir un sentido de propósito. Si ese eres tú, yo te invito al altar. Porque Dios me hizo sentir que en este altar Dios te va a recuperar el gozo de tu salvación. Y va a darte la voluntad para obedecerle. ¿Para qué? Para que mantengas ese sentido de felicidad, de esperanza, de aliento, siempre constante en tu corazón. Así que si ese eres tú, yo sé que esto toma o requiere algo de valentía, pero que no te importe el que dirán. Ellos no son la fuente de tu gozo. Ellos no son la fuente de tu alegría. La fuente de tu gozo y tu alegría es Jesús. Y Él está en este altar, listo con los brazos abiertos para recibirte, abrazarte y recuperarte el gozo de tu salvación. Ya sea que fue a raíz de una crisis o una enfermedad o alguna adversidad, no importa. Aun cuando no desaparece la prueba, desaparece la tristeza. Porque el gozo del Señor, el propósito que Dios te da, le da significado aún a tus dolencias, a tus penas, a tus cuitas, a tus deficiencias, a tus enfermedades, a tus adversidades. No estás falto de esperanza. Jesús está aquí. Cantábamos hace rato: me has quebrantado una y otra vez, pero aún así lo mejor que me puede pasar es estar contigo. Lo mejor que me puede suceder es estar contigo, porque venga lo que venga, pase lo que pase, tengo la felicidad, tengo la paz del Señor. Y tu fidelidad siempre va a prevalecer. Tu fidelidad permanece para siempre. Vamos a cantarlo a medida que Dios te restaura. Los que van llegando, vénganse hasta el frente para que dejen lugar atrás de ustedes para los que van pasando. Yo creo que Dios les va a restaurar el gozo a muchos en este momento. Ven, tú que has ansiado volver a reír, volver a gozar, volver a disfrutar la vida, ven a la fuente. Su nombre es Cristo Jesús. Él te espera con los brazos abiertos. Estar con Él es lo mejor. Allí está la paz, allí está la felicidad. Cantemos. Me has quebrantado una y otra vez. Me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez. Creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré.
estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Te alabamos, Señor, recibe la gloria, te exaltamos. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Escúchame bien. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Cuando yo la conocí, ella me dijo: ¿tú por qué no sonrías? ¿Por qué no sonríes? Y le dije: es que una vez un fotógrafo en una sesión de fotos me dijo: tú no naciste para sonreír. O sea, de ahí yo me acomplejé. Yo dije: mi sonrisa no es bonita. Y mi esposa me dijo: te mintieron. Te ves más guapo cuando sonríes. Te ves más alegre cuando sonríes. Emanas más gozo cuando sonríes. Y tanto y tanto y tanto nos tomábamos fotos y me decía: sonríe. Y mi modo por defecto era siempre no sonreír, pero de tanto y tanto aprendí a sonreír y ahora en todas mis fotos sonrío. Ahora me la paso alegre. Y escúchame bien, yo no sé
Yo no sé quién te mintió a ti. Yo no sé en qué momento el enemigo te convenció que tú no naciste para sonreír, que tú no naciste para ser feliz. Es una mentira del diablo. Y estoy aquí para recordarte: tú naciste para sonreír, para ser feliz. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Recupera el gozo de tu salvación. Ahora, hay que terminar donde empezamos. La fuente es Cristo. Si no has hecho una decisión por Jesús, este es tu momento. Dile conmigo: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te entrego mi vida. Recibo la gracia, recibo el perdón y el gozo de mi salvación, que será mi fortaleza y será mi impulso para servirte el resto de mis días. Me abrazo a la gracia. Por mi salvación te doy gracias. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Si hiciste esa oración, felicidades. Has hecho la mejor decisión de tu vida. A ver, sonríanme todos bien sonrientes. Vamos a irnos con ese gozo del Señor. Usted no deje que nada le robe ese gozo. Escúcheme, si nos visitó por primera vez, nunca queremos que olvide su primer visita vital. A mi derecha al fondo, en recepción, hay un regalo para los primeros, los primerizos, los que nos visitaron por primera vez, deseando que sea la primera visita de muchas más. Y si podemos servirle como familia espiritual, sistema de apoyo, para eso estamos, tanto para usted como para su familia. Padre, pido tus más ricas bendiciones sobre tus hijos, una fuente incesable de gozo, alegría y paz en sus corazones, guardándolos siempre en Cristo Jesús. Los declaro bendecidos. Amén y amén. Gracias por conectarte. Esperamos que hayas sido animado, inspirado y que regreses para ver reuniones futuras. No olvides suscribirte a este canal y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos o transmisiones en vivo. Recuerda compartir esto con alguien y únete a nosotros en vivo y en persona cada vez que tengas la oportunidad. Bendiciones.